El profesor Jorge, hombre de ciencia, se sintió inexplicablemente atraído por lo inexplicable. El Triángulo de las Bermudas, región de mitos y terrores, lo cautivó. Juan, su estudiante más brillante, compartía la misma fascinación. Su obsesión se convirtió en la obra de sus vidas. Equiparon un buque de investigación, el Cronos. Zarparon, con la mirada fija en el horizonte. Estaban decididos a descubrir la verdad. El mar estaba en calma, una lámina de cristal reflejando el cielo despejado. El Cronos cortaba el agua, dejando una estela de espuma blanca. El aire, sin embargo, tenía una extraña quietud. Era como si el mundo contuviera el aliento. El silencio era desconcertante. Era un marcado contraste con la emoción que burbujeaba dentro de Jorge y Juan. Entonces apareció. Un muro de niebla, denso y blanco, se elevó del agua. Se tragó el horizonte, el cielo y el sol. El aire se volvió pesado, saturado de humedad y un silencio inquietante. El Cronos navegó hacia el abismo blanco, el mundo exterior desapareciendo en la oscuridad. La sensación de ser observados descendió sobre ellos. Era una sensación inquietante, como ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos. Dentro de la niebla, la realidad parecía distorsionarse. Los instrumentos de navegación giraban salvajemente. Era como si las leyes de la física ya no se aplicaran. El reloj de la pared comenzó a moverse hacia atrás. Las manecillas del reloj giraban en sentido contrario. El miedo se apoderó de sus corazones. La niebla comenzó a disiparse, revelando una vista a la vez impresionante y aterradora. Barcos de todas las épocas de la navegación flotaban a su alrededor. Antiguos galeones con velas andrajosas estaban congelados junto a buques de guerra modernos. El aire estaba lleno de los susurros fantasmales de marineros desaparecidos hace mucho tiempo. Era un cementerio del tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro chocaban. Un galeón espectral, con las velas rotas y podridas, pasó a la deriva cerca. Figuras esqueléticas tripulaban las cuerdas, sus cuencas vacías miraban fijamente sin ver. La visión les provocó escalofríos. El hedor a putrefacción, a épocas pasadas, llenaba el aire, haciéndoles sentir náuseas. Estaban rodeados de los restos de líneas temporales destrozadas, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Sección 5. Los devoradores del tiempo. Las criaturas emergieron de la niebla, figuras esqueléticas con extremidades alargadas y ojos vacíos. Se movían con una gracia inquietante, sus formas cambiando y parpadeando como llamas moribundas. Su tacto era escalofriante, drenando el calor de sus cuerpos. Jorge y Juan se dieron cuenta con horror de que estos seres no eran meros fantasmas, eran algo mucho más siniestro. Estos eran los devoradores del tiempo, criaturas que se alimentaban del tejido mismo de la existencia. Su toque robaba recuerdos, dejando tras de sí un vacío escalofriante. Cada toque les arrebataba sus identidades, sus pasados, sus propios seres. Sus risas resonaban a través de las naves espectrales, una escalofriante sinfonía de almas perdidas. Sección 6. Luchando por los recuerdos. Jorge, con la mente confusa, se aferró al recuerdo de la sonrisa de su esposa. Juan se concentró en el calor del sol en su rostro. Sabían que perder sus recuerdos significaba perderse a sí mismos por completo. Los devoradores del tiempo los rodearon. Sus formas sombrías se hacían más grandes, su presencia más opresiva. Se defendieron, sus armas inútiles contra los seres etéreos. Su única defensa eran sus recuerdos, los restos desvanecientes de sus vidas pasadas. Cada recuerdo era una chispa de desafío contra la oscuridad invasora. Pero los devoradores eran implacables, su hambre insaciable. Sección 7. Aceptando lo inevitable. La lucha era inútil. Los devoradores del tiempo eran demasiado poderosos. Observaron cómo las figuras fantasmales abordaban el Cronos, sus formas cambiando a través de las paredes y las cubiertas. El barco gemía bajo su peso, el metal protestando contra lo imposible. Sus últimos recuerdos parpadearon, amenazando con extinguirse. Jorge miró a Juan. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Habían venido buscando respuestas, pero solo encontraron el olvido. Habían tratado de desentrañar los misterios del Triángulo de las Bermudas, pero en cambio, se convirtieron en otra de sus víctimas. No habría regreso de este viaje. Sección 8. Devorados por el tiempo.
Con una última mirada compartida, saltaron. El agua fría y oscura los abrazó, sin ofrecer consuelo, sin escape. A medida que las profundidades se los tragaban, sintieron que sus recuerdos se desvanecían, sus identidades se disolvían. Los devoradores del tiempo habían ganado. Se convirtieron en otro susurro en la sinfonía de las almas perdidas, su existencia consumida por el abismo. El Triángulo de las Bermudas permaneció, un testimonio silencioso de los misterios que se encuentran más allá de la comprensión humana. Un lugar donde el tiempo no tenía significado y los recuerdos no eran más que susurros fugaces en el viento. Un lugar donde incluso las mentes más brillantes podían ser tragadas por completo, sin dejar rastro.